Bueno, continuamos con el programa. Doctor Rocha Alfaro, Oscar Rocha Alfaro. Continuemos con este tema que estábamos tratando, que no sé en qué lo dejamos. ¿Usted se recuerda? No, bueno, es decir, partió de la cuestión de las vidas o las miradas diferentes desde el Estado Nacional, lo que fue la gestión anterior, de lo que es la gestión actual, y que el año que viene tenemos elecciones, ¿no? Y yo un poco le decía al final, si todos los gobiernos tienen aciertos y virtudes. Es decir, yo creo que este gobierno tiene un gran acierto que para mí es la boleta única de papel. Sí, me parece, digamos, en términos... Pero ya venía la boleta esta, no es de este gobierno. No, a ver... Ya venía con la idea la gente. Venía con idea. La boleta única de papel se utilizó siempre en los votos de extranjero y de los institutos penitenciarios. Ajá. Siempre fue boleta única. Ajá. Se avanzó en la masificación, es decir, que se instrumente genéricamente en las categorías, en las elecciones nacionales, la boleta única de papel. Y después están las elecciones provinciales. Digo, ese instrumento para mí sí ha logrado hacer la correcta interpretación de lo que decide el ciudadano cuando elige a alguien. Que eso es muy importante. Muy básico. Pero muy importante cómo se lo elige, porque sí hay que votar, pero cómo se vota. Y ahora, doctor, ¿no van a poner la ley de lemas de nuevo, se pretende? ¿Cómo es eso? ¿Cómo sería de nuevo? Me han invitado para el día miércoles a una exposición sobre ese punto. Yo lo primero que digo, y lo adelanto acá, la ley de lemas nunca se fue de la provincia de Salta. Claro. No, nunca se fue. Es decir, se puede haber derogado la ley 6618, la conocidísima ley de lemas de la provincia de Salta, sí, pero los institutos básicos de una ley de lemas nunca dejaron de existir. Claro, ¿sí? Sí. Eso se fue trasvasando de ley en ley, sí, que es lo que genera hoy básicamente los mecanismos de adhesión. Sí, es decir, sí, una lista se adhiere a un solo candidato, a una sola fórmula. Eso es básicamente. Sí, sí. Pero es lo mismo. Pero existió siempre, ¿sí? Es lo mismo. Existió siempre. O sea, no nos fuimos de la ley de lemas. Doctor, ¿y entonces qué se está discutiendo ahora con esto? Si es la ley de lemas o no. Creo que, digamos, ha servido el término como para generar un cierto estrépito. Sí. Digamos, vuelve la ley de lemas. Nunca se fue la ley de lemas. Lo que va a avanzar el Poder Ejecutivo es sin duda en sus necesidades electorales. Esto ha pasado siempre. Cada Poder Ejecutivo, la ley de lemas fue producto del Ejecutivo de entonces, que necesitaba de alguna manera catalizar todo el poderío electoral que tenía ese gobierno. ¿Sí? Es decir, conservarlo luchas, y tenerlo para sí. Así es. Generar un mecanismo. Y ahora estamos igual, para digamos, nunca ha cambiado eso. Así ha sido desde 1991 hasta 2025, sigue siendo lo mismo. En orden provincial, ¿no? Doctor, quiere decir que la persona que está al calor del poder y eso le resulta muy reconfortante, no lo va a soltar así nomás. Va a hacer distintas cosas, patinaje en el hielo, saltos en estos cuestiones del aire, pero no vamos a mejorar nosotros. La cuestión, y ahí digamos, trasvasa a nuestra Carta Magna, que establece los límites de representatividad. Eso le quería preguntar de un principio. ¿En qué manera nosotros, al votar, nos estamos encuadrando en lo que dice los principios de libertad y todo lo demás que dice la Constitución? En términos generales se cumplen, pero digo, ahora, si en una Constitución colocamos cláusulas ambiguas que no terminan de definir cuánto dura una representatividad, cuál es la periodicidad en esa representatividad, en qué categorías políticas se utiliza ese mismo criterio, bueno... Usted se refiere a la reelección indefinida, así es. Que cada uno Entonces, yo creo que el gobernador está en una encrucijada personal, porque él apenas asumió como gobernador, impulsó una reforma constitucional acotada, limitada, pero que uno de los ejes era justamente la limitación de mandatos, ¿no?
y en diversos órdenes, judicial, legislativo, Y gremial nunca, pero en ¿no? el Ejecutivo, digamos, en términos, invita a otros sectores, invita a los distintos sectores a que imiten. Claro. Pero en el Ejecutivo no dejó claro en esa constituyente, estableciendo las clásicas disposiciones transitorias que existen en toda constitución, de establecer en la limitación de un mandato del Poder Ejecutivo cómo interpretarlo. Claro. Entonces eso queda sujeto a una interpretación probable de la justicia, tanto local como nacional. Doctor, pero le digamos a la gente, a las personas que nos están escuchando, que jamás una ley puede contener aspectos oscuros, que aquel lo interprete para la derecha, aquel a la izquierda y resulte lo que usted no pensó. Y si acá en la misma ley, en la ley fundamental, que es usted se va a expresar su voluntad, eso ya no se respeta, doctor, la voluntad del votante. Mire, fue una enorme discusión eso en la reforma del 98 que integré, que formaba parte de las comisiones de Poder Judicial y Poder Ejecutivo, la cláusula de la re-re. Sí. O sea, es decir, 3 mandatos significa, primero elección, segundo una re-re, el segundo mandato, Que le y un corresponde. tercer mandato una re-re. Sí, que es por lo que se modificó la Constitución y entonces le cabe también. Que le digo, en el 98 nos peleamos hasta por una coma, para que se entiendan que eran 2 mandatos. Pero un día cambió No, todo. y bueno, Un día cambió todo. cuando Menem pierde, o gana pero pierde la primaria con Kirchner, el gobernador Romero decide avanzar en esa reforma y Sí, decir sí, que sí. en realidad 2 son 3. Y le tocó. ¿Sí? Y así se quedó 3 periodos. Y Después Urtubey vino fue- Urtubey y se quedó 3 periodos Pero más. él no reformó la No, Constitución, él dijo ya no, estaba. como el anterior hizo. Como ya estaba. Sí. Y el gobernador Sáenz avanzó con ese leitmotiv del acortamiento, de la limitación de mandato. Pero Ah. el tema del Poder Ejecutivo quedó ahí Y entonces ahora todavía no se ha resuelto lo de la persistencia en el cargo del doctor. en realidad él podrá postular su candidatura, los sectores antagónicos podrán plantear acciones declarativas de certeza, planteos judiciales, previendo de que se va a candidatear, y eso ingresará en un tobogán judicial. Y Es lo el- que interpreto, y el ¿no? De tobogán, acuerdo a ¿quién la lo mueve, virulencia doctor? que veo desde el sector libertario local con el gobierno provincial, ¿no? Veo una enorme virulencia, un enorme antagonismo, y eso me parece que va. Y lo he escuchado al senador Guzmán Coraita diciendo que ellos van a judicializar la cuestión. Ah, y bueno, mire, quiere que le diga una cosa, yo el hecho de que Guzmán Coraita esté en un puesto tan importante, con lo que él sabe, con lo que es capaz, porque ha sido capaz de luchar, a mí me da cierta garantía de que aunque sea una piedrita en el camino se movió, porque él está al tanto de todo. Ahora, también hay otra cosa que ver en este país, doctor. La corrupción se mueve de un modo zigzagueante y viperino, de modo que usted no sabe en qué momento quedan envueltos. Pero en la permítame una grajea en eso. Yo también al colega, a Gonzalo lo conozco, por supuesto el respeto como colega, pero se aplica el magistral teorema del ex senador Raúl Baglini, conocido en términos políticos. ¿Cuál era? Que dice el teorema dice que cuando uno está más lejos del poder, más crítico y antagónico es. Ahora, cuando está en el poder, Ya se vuelve, ya la ve distinto. ya suaviza. y yo veo en posiciones de legisladores libertarios tomar posiciones realmente que no eran las mismas que tenían cuando Suaves. estaban. Es decir, es muy complejo ser oficialismo a nivel nacional y oposición a nivel provincial, sí, cuando la provincia está consustanciada con alineamientos nacionales, ¿no? Entonces, pero bueno, es propio del poder. Desde lejos se critica, desde cerca no se lo ve tan mal. No se lo ve tan mal, ¿no? Doctor, pero ¿sabe qué pasa? Y eso lo va a ver en la ley que va a tener media sanción, la ley, esta ley de Neo Lee Más, o esta
o esta, no sé, le demos otro nombre. Porque en realidad, ¿Eso cuándo se va a tratar? el martes, Pero acá en diputados. ¿En diputados falta? Sí. Digo que los sistemas electorales, participación proporcional, ¿no? Minoría, mayoría, etcétera, sistema alemán, sistema distrito único, no son ni buenos ni malos, son instrumentos electorales. Un instrumento a usar. Por supuesto. Está en los hombres y mujeres que impulsan, es decir, impulsemos esto de esta manera, de esta manera que nos sea beneficioso para nosotros. Entonces, lo que va a salir, seguramente que son los mejores, yo diría, los mejores instrumentos o determinaciones que necesita el gobierno provincial, pero no necesariamente son los más democráticos, más representativos y más pluralistas, ¿no? Es decir, que voy a hacer como que cambia, pero todo va a quedar igual. A ver, si usted impulsa una competencia de todos los partidos que conformen un frente, pero no permite la competencia en la categoría de gobernador y vice, ¿qué significa eso? Lo mismo, porque ellos mandan. O sea, Ellos dirigen se compiten y en mandan. todo. Se compite en gobernador y vicegobernador, se compite en senadores, en intendentes, en diputados, en concejal. Está bien, no pueden competir millones, se pone límites a esa competencia, pero se permite la competencia de todos los sectores y en todos los niveles, ¿no? Bueno, eso no va a pasar. Doctor, ¿sabe qué? Disculpe, mire, yo lo que veo es que también el hecho de que una persona vaya a gobernar sin ningún recaudo más que lo constitucional, porque estábamos hablando del defensor del pueblo, y en este lugar de la República yo veo cuánto es necesario que haya un defensor del pueblo, si no por algo no está puesto el defensor del pueblo. La gente es ignorante en sus derechos. Entonces, ¿sabe qué? Sigue ocurriendo que el que usted le da el voto y el señor hace lo que quiere, maneja los bienes públicos como propios. Mire lo que ha pasado con el gobernador anterior ya. Ya mire, lo andan persiguiendo por ahí a ver si le van a cobrar $1. Cristina Kirchner creo que no ha devuelto 3 pesos de lo que ha robado, de todo lo que ha robado, que nos podía haber salvado de la pobreza nacional. Bueno. Entonces, ellos, doctor, entran con las garantías constitucionales, que ellos las conocen, y una a una la van violando, y como los otros no saben nada, es lo mismo que yo estoy leyendo un discurso para mí, pero los otros ni se enteran qué es lo que si estoy leyendo o no. Entonces el pueblo argentino vive una mentira. Y sabe que, ¿cómo le voy a decir? El sentimiento moral no está tan arraigado en la población, en la gente, que sabe lo que los maestros decían. Si te hacen daño, no te preocupes. La preocupación tiene que venir si tú haces daño, porque tienes que pagarlo. Eso es así, es ley natural, así que eso no se puede obviar. Entonces la gente desconoce todo eso, entonces entra el voto, y el voto ahí dice, maneje las minas, maneje los petróleos, maneje los recursos, el oro, y todo dice que a su casa. Permítale que le introduzca el tema del control. ¿No? Porque dice, bueno, ¿quién controla todo eso? Pero doctor... Bueno, volvemos al Fondo de Reparación Histórica. Todo el tiempo que llevó un control de un órgano de control externo... La auditoría. Bueno, un informe de no sé cuántas fojas, ¿no? Enrevesado, porque en definitiva termina enrevesando una cuestión de control y que a la larga no se sabe, digamos, la cuestión de fondo. Claro, la oportunidad del delito gastó, y el monto, es decir, todo. ¿qué pasó? Creo que es sencillo, digamos. Ese préstamo fue de $220 millones, ¿sí? Y más los 600.000 millones que el Fondo de Reparación, digo, 220 millones que se convirtieron a peso. Tendría que explicar, se convirtieron a peso, las comisiones que se pagaron convirtiendo eso, quiénes fueron los que establecieron las comisiones, quiénes cobraron comisiones por el gobierno de la provincia, y de ahí decir, bueno, esto se asignó a las obras, ¿sí? Bueno, a ver,
quién cobró, cómo cobró, cuánto cobró, qué hizo, qué dejó de hacer. Pero si la auditoría recién está moviendo las alitas. No ha dicho todavía. ¿Por qué? ¿Por qué hubo esta demora? Porque ¿cuándo se fue Urtubey del gobierno? No me acuerdo, creo que hace 7 años ya. Sí. Bueno, entonces imagínese que 2019. ahora la auditoría me parece que aquí hay una diferencia en dinero y alguien se la llevó. Cuando estábamos en la constituyente del 98 que se instrumentó esta auditoría porque se desguaza el Tribunal de Cuentas, se genera la Sindicatura General de la Provincia que queda para designación del Poder Ejecutivo y la Auditoría General de la Provincia, que la gente cree que, la verdad, la auditoría controla después que pasó todo. Claro, eso es lo peor. Es lo peor. En realidad hay que controlar antes y durante, porque lo peor... Era el Tribunal de Cuentas. Antes y durante se controle para que no gaste, para que no se no haga se gana la auditoría maniobra. cuando ya pasó todo, y encima que pasó todo, los informes lo terminan después que pasó 5 años después. ¿Cuál es el control? Hay que felicitarlos porque son controladores. Son abstemios en control. Un doctor, control estéril, ¿o no? Sí, claro, no, pero todo esto... Pero bueno, en ese entonces, claro, había que desguazar el Tribunal de Cuentas y bueno, pasó lo que pasó. Pero doctor, mire, no solamente se desguazó el Tribunal de Cuentas, también las cámaras, usted vaya a las cámaras, antes había lugar para que usted se siente y escuche a los legisladores que estaban discutiendo sobre las leyes. Llegó el día en que nosotros íbamos y entrábamos, estaba todo pelado el palco. Y estaba el señor que cuidaba, viajaba por ahí por el pasillo mirándonos a ver. Y decía, ¿y no hay ninguna silla? No, creo que por allá hay un banco, sino como diciendo que nos podíamos sentar en el suelo. Y claro, estuvo toda la época del doctor Godoy, que fue feliz en su mandato. Fue un mandato largo y feliz para él. Pero en esto quedó la democracia. Y bueno, eso un poco hablamos, la precarización. Creo que a ver, la legislatura debe ser la casa de la participación democrática, la apertura, la permanente. Uno pasa y ve el vallado, ve un permanente vallado. Bueno, todo eso tenemos que pensar. Ya el vallado, usted ha visto que llegó un momento en que lo dejaron permanente, como diciendo, acá dejen de molestar, ustedes entrar y salir, que ninguno los llamó ni los va a llamar. Váyanse por ahí. Y nosotros estamos produciendo afuera para estos que no producen y bueno, y dando vuelta por ahí en la vida a ver qué... Mire, doctor, yo creo que hay maneras de gobernar bien. Me acuerdo cuando Michelle Bachelet se fue del cargo, creo que tenía una aceptación del público del 80 y tanto. Y la siguieron y le pidieron por favor que se quedara y ella dijo, aquí llegó mi final. Porque mire, hay un peligro muy grande en el poder. El acostumbramiento y todo lo que viene después, que es las lisonjas del poder, el dinero mal habido y todos los manejos que se hacen para uno quedarse. Entonces es sumamente peligroso. Es como el matrimonio de peligroso. iba a decir, usted no y quería, después lo charlaba a eso. Pero digo, usted vivió más en la época del ex gobernador Roberto Romero, pues yo estaba estudiando afuera. Sí. Pero él también se quedó 4 años. Sí, también. O sea, creo que más allá de la crítica y las miradas que puedan tener los sectores, fue un hombre que tampoco era un erudito, un hombre formado en académico, sí. pero dijo, no, yo me quedo 4 años, porque es mucha ventaja desde acá quedarme 4 años más, que todos lo convencían y todos le hablaban al oído, de que no reformemos por 4 años más, quedemos. Y reformaron. Y él tomó la determinación, no, 4 años, y 4 años. Pero después, ¿cómo llegó? ¿A cuántos años hizo? No, el Roberto Romero hizo 93. Roberto, estamos hablando de Roberto. No, por eso digo. Yo me equivoqué, entonces, perdón. Cuando hablando con Bachelet, digo, bueno, uno a las críticas que tenía Roberto Romero en su momento, digo, yo no estaba acá, pero fue un tipo que se autolimitó realmente. Sí. Y tenía una corte de justicia de lujo. Sí. Socialistas, peronistas, variado. O sea, tenía una vocación democrática clara y real. Es verdad. Democrática y republicana. Desde ahí en adelante, cada vez castaño claro, castaño se ha ido disminuyendo todo. ¿Y del matrimonio qué? No, es una buena institución. No hablemos de eso porque ojalá, tiene muchas víctimas. Muchas víctimas y victimarios. Así, eso también se tiene que revisar. Termina siendo algunos lo tomarán como una cruz, como un madero para cargar. Otros lo tomarán como un enorme desafío, una aventura en la vida. Doctor, y pocos como eso de la media naranja.
Bueno, otro día tenemos que hablar de eso, es otro capítulo. Por supuesto. Rubén, hemos terminado el programa. Sí, doctor, lo animo a que nos despidamos. No, bueno, Si quiere decir alguna palabra. La verdad que creo que es bueno encontrar lugares donde se pueda debatir y hablar sobre estas cosas, de que le hacen bien a la gente. Hay que hablar, hay que involucrarse, hay que participar, hay que interiorizarse, hay que capacitarse también. No nos podemos seguir precarizando. Sí, doctor, y ojalá que surja un espíritu de hermandad entre todos y de patriotismo y de saber qué es una patria y cómo se la tiene que defender, sin estos escabrosos sentimientos de posesión de dinero, del que corresponde a todos y estas cosas tan bajas que yo creo que nos denigran cada día. Así que bueno, queridos amigos, yo me voy a despedir hasta el próximo sábado, si Dios quiere.